Muy buenos días, el tema de hoy es eficacia. Vamos al libro de Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eficacia. La eficacia la encontramos a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra de Dios. Encontramos en Génesis 1:1, dijo Dios, hágase la luz. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Pero cuando el Señor viene y desata la palabra y Él dice, hágase la luz, ábranse los mares y salga la tierra, hágase el sol. Todo fue creado por la palabra de Dios. Es algo sorprendente y maravilloso que Dios, que trajo al mundo a la existencia con su voz, ha hablado a su pueblo en un libro, en la Biblia, en las Escrituras. Debemos pensar esto, que el Dios invisible se ha revelado a sí mismo a través de los escritos de hombres que fueron movidos por el Espíritu de Dios. ¡Cuánta gracia! Si esto no nos asombra, es porque en nosotros no hemos conocido al Creador de los cielos y la tierra. Una convicción fascinante de que la Biblia es la comunicación directa y personal de Dios con su pueblo y la fuente principal de la predicación efectiva. De hecho, el hombre que responde a un llamado a predicar, a hablar de su palabra, esta persona se compromete con una gran responsabilidad que debe ser atada con temor santo. No es algo que deberíamos tomar a la ligera o algo pasajero. Pero ¿qué significa eficacia? La eficacia es decir que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo. Es cuando nos proponemos un objetivo claro y contundente en cualquier cosa. Es conseguir metas y objetivos propuestos independientemente del uso que se le haya dado a los recursos. La eficacia hace referencia a los resultados obtenidos en relación con las metas y el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, en un equipo de trabajo de 5 personas puede ser eficaz cuando al cabo de una jornada laboral consiga alcanzar los objetivos previstos, montar el objetivo o el plan o el proyecto asignado al comienzo del día o al comienzo de la semana o al comienzo del mes, y cuál va a ser la meta final al terminar el día, al terminar la semana o al terminar el mes. Cuando vemos los resultados, se ha logrado con eficacia. Pero encontraba que a la luz de la palabra, el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ser personas eficaces en el conocimiento, en el entendimiento, en el discernimiento, en la revelación de la palabra. Pero para eso necesitamos, primeramente, que todo disposición. Segundo, amor por conocer de Dios. Tercero, el poder entender el conocimiento que el Señor quiere hablarnos y pedirle dirección al Espíritu Santo. Porque la eficacia el Señor quiere dárnosla a usted y a mí. Así como el Señor Jesús era un hombre que hablaba con eficacia y que trabajaba y obraba con eficacia y logró su objetivo. Su eficacia fue cuando Él formó sus 12 discípulos. Formó 12 hombres y ese propósito lo logró en 3 años y medio. Pero Él no partió de este mundo hasta que no logró el objetivo, la meta, el propósito por el cual el Señor lo envió a esta tierra, y fue a expandir el Evangelio. Porque Él podía expandir el Evangelio hacia las multitudes, hablarle a las multitudes, pero lastimosamente muchos seguían por emociones, muchos van por un milagro, muchos van porque el Señor les provea, muchos van porque el Señor los sane, muchos van porque el Señor los restaure, muchos van porque el Señor haga un cambio en sus vidas para bien de cada persona, pero no para seguir el propósito, el llamado de Dios. Por eso el Señor trabajó en 12 hombres, y estos hombres, miramos a la luz de la palabra, que no eran muy versados, no eran personas del vulgo, no eran personas letradas, eran personas nobles, personas prácticamente dispuestas a un cambio. Pero cómo dejaron sus labores para seguir al Señor Jesucristo, pero también para seguir tras las pisadas de Jesús y ser eficaces como lo fue nuestro Señor Jesucristo, porque lo encontramos en Hechos 2. Dice la palabra de Dios que vino el derramar del Espíritu Santo, y el derramar del Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto. Dice que habían como 120 personas, entre ellos los 12 discípulos de Jesús. Y cómo el Espíritu Santo los toma y los lleva a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y empieza la transformación de ellos y en la predicación de ellos hacia las naciones de la tierra. Es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí. Por eso lo habla la palabra en Hechos 1:8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es como esa eficacia que el Señor quiere hacer en usted y en mí, que lo mismo que Él impartió en los 12 discípulos, quiere impartirlo en usted y en mí. Pero para que seamos personas eficaces debemos comprometernos en un cambio, en una transformación. Pero primeramente, para que haya un cambio, una transformación, debemos despojarnos de nuestro yo, porque a veces lo que más nos imposibilita para avanzar y evolucionar es nuestro yo, es nuestro ego, es nuestro pienso, en lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Ahí no está el Señor, ahí son nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuando el Señor entra y obra en cada uno de nosotros, empieza un cambio. Por eso démonos de cuenta que los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos se despojaron de todo, ellos no se aferraron a nada. Y el Señor los usó de una manera sobrenatural, porque el Señor vio que en ellos podía depositar su eficacia y poderla transmitir a sus discípulos. Encontraba que el Señor Jesús quiere hacerlo en su vida y en mi vida, pero para eso es importante despojarnos de todo lo que usted y yo a veces anhelamos o deseamos, precisamente pidiéndole al Señor de pronto cosas materiales, pero no pidiendo un cambio interno. A veces necesitamos primeramente ser transformados de adentro hacia afuera para valorar realmente lo que el Señor nos da a diario, porque nos da el sol, nos da el calor, nos da la lluvia, nos da el aire, nos da el viento, nos da el vivir cada día, el poder respirar a diario. A veces no valoramos eso y pedimos muchas veces cosas materiales y no anhelamos, no valoramos lo que nos rodea o lo que el Señor nos ha dado. Por eso esta eficacia va ligada al compromiso, pero va ligada más que todo a despojarnos, a tener ese amor, esa compasión primeramente hacia los demás, el poder cambiar. Cuando yo entro a un cambio, puedo entrar a generar cambios en otras personas, porque el Señor ha venido haciendo cambios en mi vida y así mismo puedo llevar a otras personas, generar un cambio en ellos a raíz del cambio que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Qué eficacia ha tenido en su vida? De pronto hemos tenido eficacia en nuestra parte laboral, en nuestra parte económica, en nuestra parte ministerial. Hemos podido tener eficacia aún en lo que hacemos a diario, pero también será que hemos tenido eficacia en el conocimiento de Dios, en conocer quién es Jesús, en saber cuál es el llamado que Él nos ha asignado a usted y a mí. ¿Qué estamos haciendo para ejercer esa eficacia que el Señor nos vino a hacer, nos vino a llamar y nos vino a pedir? Es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, porque por lo general después de cuando usted y yo entramos en un cambio, entramos en un proceso de informar, transmitir a otros el cambio y la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa eficacia nace del corazón, nace de la disposición hacia esa eficacia, tenerla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es poder entrar en la meditación, en el estudio y la palabra, y pedirle al Señor que nos traiga ese cambio y esa transformación a través de la meditación, el estudio y la palabra, y que el Espíritu de Dios nos lleve ese cambio. Porque como lo dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tremendo como esta palabra nos enseña que es esa transformación a través de la palabra. No hay palabra más profética que las Escrituras, la palabra de Dios. Y es estar atentos como esa antorcha que alumbra, es ese lugar oscuro. Cuando amanece, lo primero que debemos hacer es entrar en la meditación, en el estudio de la palabra, pedirle al Señor una revelación, un conocimiento, un entendimiento a través de las Escrituras. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esa interpretación solamente la podemos entender y conocer a través del estudio de la palabra, la dirección y la orientación del Espíritu de Dios. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Con qué palabras se levantó usted hoy? ¿Qué palabra el Señor le dio? Pero mejor aún, ¿qué revelación le dio el Espíritu Santo a través de esa palabra? ¿Será que usted salió con una palabra el día de hoy de su casa? ¿Será que usted salió el día de hoy con una promesa de Dios? ¿Será que usted sale o salió el día de hoy con una revelación guiada a través del Espíritu de Dios? Porque el Señor quiere que en usted y en mí haya eficacia. Pero esa eficacia, como le decía anteriormente, tiene que nacer del corazón. Que a medida que el Señor entra y hace eficaz su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de la orientación y la dirección del Espíritu de Dios, podemos llevar a ser eficaces a otras personas a través de nuestros actos, hechos y acciones y palabras y decisiones en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.